Bienvenidas y bienvenidos a su programa Conócete, una producción de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les saluda Paloma Orona García. Hoy les compartimos la quinta parte de la exposición La protección de los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas, a cargo del profesor investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral, Alejandro Morales Becerra. Les invito a que nos acompañen. ¡Comenzamos! Yo soy chiapaneco. El pueblo donde yo soy originario se llama Tenango. La fiesta tradicional es San Nicolás. Bueno, como indígena profesionista que soy, de mi análisis que en las comunidades indígenas que tanto he vivido con los pueblos indígenas, yo he analizado que hasta los extranjeros que no es de nuestro país, que no es propiedad originario de acá, muchos aprenden más la cultura, la identidad de nuestros pueblos originarios que nosotros. Ahora, ¿qué dice la Constitución mexicana en los requisitos para candidatos? Señala tantos años para poder ser candidato. Ahora, ¿qué pasa ahora mi pregunta en los pueblos indígenas? ¿Puede también esos naturalizados participar, en las elecciones? Nada más traigo a colación ahorita, recordé por el tema de la naturalización. Bueno, es un tema ahí que vengo revisando, la elección de los diputados al Congreso Constituyente de 1916-1917 y la calificación de sus credenciales como diputados, que se reprobaron, bueno, no se aprobaron como siete credenciales de los diputados al Congreso Constituyente en esa época. Y una que, ahorita por lo que hice de la naturalización, la Constitución de 1857 no establecía ser padre mexicano, no ser hijo de padre o madre mexicana por nacimiento, de tal suerte que, por ejemplo, participa ahí un diputado de origen cubano, Martí, no recuerdo el nombre, pero el apellido era Martí, y los constituyentes, bueno, varios de ellos le cuestionan su nacionalidad, y uno de ellos pues, le dice que bueno, la Constitución no puso ningún impedimento en ese sentido. Y hoy actualmente no habría ningún impedimento, bueno, siempre y cuando tuviera su carta de naturalización, y más con el artículo primero, pues se amplía en ese sentido, entonces no hay ningún impedimento. ¿Nos ayuda, por favor? ¿Quién seguía? Bueno, nos pasamos el 6, ¿no? Porque está el 7. Bueno, número 6, la representación de los ciudadanos indígenas en los medios de impugnación. Es una tesis que fue superada por la reforma 2007-2008, pues en el artículo 79 de la ley, usted me corrige, Ley General sobre medios de impugnación en materia electoral, ¿estoy bien? Se señala que la defensa de los derechos políticos electorales en el juicio para la protección de dichos derechos procede cuando se presenta por el ciudadano o por sí mismo, en forma individual o a través de su representante legal. Número 7. La legitimación activa en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, cuando se trata de ciudadanos indígenas. En el caso del municipio de San Juan Bautista, Guelache, Oaxaca, los demandantes señalaron que en el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca y la legislatura local no se observaron las normas establecidas para la elección de los cargos del ayuntamiento. Reclaman haber sido electos bajo las normas tradicionales de su comunidad
Sin embargo, el Congreso local, decidió validar una elección diversa y la autoridad administrativa electoral local no cumplió con realizar la conciliación entre los ciudadanos o grupos de la comunidad indígena a fin de tener por electas a las autoridades. Número 8. Reglas probatorias aplicables para las comunidades indígenas. De acuerdo al razonamiento del Tribunal Electoral, las reglas probatorias en un juicio para una comunidad indígena deben ser flexibles para el cumplimiento de las formalidades procesales, en la medida que no se contrapongan en cuanto al ofrecimiento, admisión y valoración de la prueba. Ok. Que aquí no nos dice que no debemos establecer no agravios, ¿no? Se lo pasa atrás a su compañero, por favor. Número 9, competencias sobre la incorporación de comunidades que se rigen por el sistema de usos y costumbres. El Tribunal Electoral señaló que tanto para el caso concreto como para los casos posteriores, y al no encontrarse el motivo de la controversia en las hipótesis contenidas en la legislación para el conocimiento de la sala superior o para las salas regionales, se estimó que el conocimiento y la resolución debe corresponder en la sala superior cuando se trate de la determinación de incorporación de una presidencia de comunidad en el catálogo de comunidades que eligen a su presidente de comunidad por el sistema de usos y costumbres. A la presidencia de comunidad que se establece en el centro de población de Santa Cruz, Tlaxcala, tesis 35-2011. Si bien en estos casos, pues la competencia está definida ya por la sala superior, aun cuando la presentaran en una sala regional, pues la competencia sería para la sala superior y la enviaría. La que sigue, por favor. Diez. Interposición oportuna del recurso de reconsideración conforme al principio de progresividad. En la sentencia… Aguánteme tantito, ese no lo vimos, no lo checamos. ¿Qué sigue? 11. El amicus es procedente durante la sustanciación de los medios de impugnación en la sentencia 19-2014 del caso Reyes Etla y otras dos que son el 825/2014 de Santiago Atitlán y el 14-2014 de San Juan Coyotzocón. Se advirtió que a fin de contar con mayores elementos para el análisis integral del contexto de la controversia, desde una perspectiva intercultural, es procedente la intervención de terceros ajenos a juicio a través de la presentación de escritos con el carácter de amicus curiae o amigos de la Corte, los cuales no tienen carácter vinculante, jurisprudencia 17-2014. Si ven esta figura que apenas pues se está incorporando, pues ya aquí en estos casos ya está contemplado. En algunos casos de carácter internacional, les comento uno específicamente, asuntos de Pemex, donde ya hay resueltos una serie de resoluciones o juicios arbitrales, solicitan en varias de las ocasiones esta figura, amigos de la Corte. Y en materia electoral, bueno, pues ya se incorporó esta figura, y bueno, ahí están los casos específicos. ¿Qué sigue, por favor? 12. La autoridad electoral debe ordenar la elaboración de un resumen oficial de la sentencia en español y traducirla a las lenguas indígenas para su difusión. En el juicio de revisión 836-2014, Mazatlán, Villa de Flores, Oaxaca, se estableció que a partir del conocimiento de los derechos lingüísticos de las poblaciones indígenas como una forma de promoción de su cultura, en particular el derecho a conocer y dar a conocer sus derechos en su propia lengua,
que se debe elaborar un resumen oficial de las sentencias que involucren miembros de comunidades indígenas y procurar su traducción en lenguas. El mismo razonamiento se estableció en las sentencias sub JDC 336-2014 de Santa María Atzopa y 2014 de Santa María. de Santa María Atzopa, ambos de Oaxaca. Con estas resoluciones se configuró la jurisprudencia 46-2014. Trece, competencia de la Sala Superior para atender el reconocimiento del Estado como autoridades tradicionales a las electas bajo el sistema normativo interno. En el caso del pueblo de Guarijillo, la comunidad de Macurahui, se pedía el reconocimiento de sus autoridades electas bajo su sistema normativo interno por el gobierno federal y estatal. La Sala Superior, en su resolución, señaló que si bien no existe un procedimiento para atender la pretensión de los actores, ella era competente para resolver el fondo de la cuestión planteada, aunque no encuadrara en ninguno de los supuestos específicos de procedencia. Damos 5 minutos para terminar. ¿Les parece bien un pequeño receso o no seguimos de frente? 5 minutos. Cuando gusten, por favor. Deme un minuto. Bueno, continuamos, por favor. ¿Qué características deben considerarse en la realización de las elecciones por el sistema normativo indígena? Primero, respecto a las elecciones por el sistema normativo indígena. 1.1. Sus normas constitucionarias, el lugar donde se llevan a cabo las elecciones, es decir, preservar el sitio en el que invertebradamente ha tenido su desarrollo la Asamblea Electoral. 3. La forma de organización para elegir a sus representantes. 2. Atribuciones del Consejo General del Instituto Electoral de Oaxaca que tiene ante elecciones por el sistema normativo indígena. En la misma sentencia se acordaron y aclararon las atribuciones que para las elecciones por el sistema normativo indígena tiene el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca. Algunas de esas funciones son: primero, conocer los casos de controversia que surjan respecto de la renovación de los ayuntamientos bajo las normas de derecho consuetudinario y, previo a cualquier resolución, buscar la conciliación entre las partes o bien una consulta con la comunidad. 2. Hacer solamente lo que la ley autoriza y necesariamente lo que ésta le ordena. 3. Disponer y proveer lo suficiente, razonable y necesario para dar vigencia al derecho político de la comunidad para elegir a los concejales al ayuntamiento municipal de acuerdo con sus usos y costumbres. 4. Delegar las funciones de organizar y desarrollar los actos de interés público relativo a las elecciones, como son la preparación de la jornada electoral, la realización de cómputos y el otorgamiento de constancias, entre otras, en términos de la legislación estatal y nacional. Y si ven al final, pues vienen los criterios que se han establecido ahí al respecto. ¿Quién más por allá que siga, que nos ayude? ¿Dónde quedó? Sí, dígame.
por favor. 3. La autoridad electoral debe proveer lo necesario para celebrar las elecciones. El tribunal determinó que el Instituto Estatal Electoral está obligado a materializar la celebración periódica de comicios en donde los ciudadanos deciden con su voto la elección de sus representantes populares, así como a respetar el principio de legalidad y a que debe contribuir el pleno desarrollo de la expresión popular en cualquiera de sus formas. Asimismo, obligó el legislador a desarrollar las normas relativas a proveer y regular la forma precisa las elecciones por los usos y costumbres de cada comunidad indígena. No quiere ahí su compañero. Adelante, por favor. 4. Integración de la Asamblea Comunitaria. La Sala Superior señaló que al ser a través de la Asamblea General Comunitaria, la forma en que habitualmente se designa o señala al acto de expresión de la comunidad o pueblo indígena debe considerarse como la expresión de la voluntad mayoritaria de la comunidad, porque implica que la toma de decisiones se dé en un conjunto y que se utilice para designar al órgano elector y se decidan las reglas conforme a las cuales debe desarrollarse una elección. 5. Las autoridades tradicionales competentes tienen la facultad de emitir sus propias normas jurídicas. En las elecciones por el En las elecciones por el sistema normativo interno en el municipio de Mazatlán, Villa de Flores, el Consejo Municipal se integró por 2 personas del Instituto Electoral Local que fungirían como presidente y secretario, la autoridad municipal y los candidatos a la presidencia municipal, lo que en modo alguno la Asamblea General de la Comunidad Indígena tuvo participación directa en el proceso electivo. 6. El órgano máximo de decisión puede regular la elección del concejal sustituto. En el caso de Santiago Amoltepec, Oaxaca, ante una situación de hecho no prevista en las hipótesis legales de la comunidad, la Asamblea General, en ejercicio del derecho fundamental de libre determinación y con fundamento en sus normas tradicionales, designó a una persona al cargo de presidente municipal. Fue una asamblea en donde los concejales y el secretario del ayuntamiento estuvieron presentes. ¿Cuáles son los criterios de carácter sustantivo a tomarse en cuenta en las elecciones bajo el sistema normativo indígena? Y son una síntesis de todos los criterios anteriores de manera muy específica, ¿no? 1. La universalidad del sufragio. 2. El principio de igualdad y no discriminación. 3. Los convenios realizados en contra de derechos fundamentales deben declararse nulos. 4. El tequio debe respetar los derechos fundamentales de la comunidad. 5. Edad mínima para ocupar un cargo de elección municipal en el sistema normativo indígena. 6. Forma de acreditar el requisito de elegibilidad consistente en saber leer y escribir. 7. Consulta a la comunidad indígena si quiere celebrar elecciones bajo el régimen de usos y costumbres. A ver, aquí les hago una pregunta. ¿Cuál es la edad mínima para poder participar en las comunidades indígenas? ¿Alguien me da la respuesta? ¿Mande? No, o sea, va a depender del sistema normativo de cada comunidad. Sí, dígame. En mi comunidad, por ejemplo, en automático es… A ver, escuchamos a tu compañera, por favor. Ajá, tienen derecho al voto tanto activo como pasivo las personas que a lo mejor, bueno, en el que su estado familiar, en este caso sea una de casado o en este caso viva en concubinato o también en su caso si haya emancipado.
No hay una edad específica. No, no. ¿Alguien Solo- más nos comenta otro caso? ¿El requisito de edad? ¿Usted nos decía? Lo mismo. ¿Alguien más distinto? Entonces, bueno, pues no tenemos que atender el requisito de 18 años que se establece en la Constitución, aquí se establecen los sistemas normativos. ¿Y el requisito de saber leer y escribir, alguien me lo comenta? Tampoco aplica en la mayoría de las comunidades indígenas, tampoco es requisito indispensable el saber leer o escribir para poder, en este caso, ocupar un cargo de elección popular. En las comunidades indígenas, muchos indígenas, mujeres indígenas, no saben leer y escribir, pero sí tiene vocación para dirigir, para coordinar a sus propios paisanos en su comunidad. Entonces, es lo que le comenté al otro doctor en la mañana, eso que si puede participar una mujer indígena que no sabe leer y escribir, pero sí, o sea, sus paisanos le siguen con su buen comportamiento, por el hábito que tiene, y me dijo que depende, me dijo, no muy me respondió. Sí, pero sí en las comunidades indígenas es lo que mayormente, comúnmente, o sea, surge eso. No, pues le hice la pregunta de los 64,000 pesos. Bueno, aquí ya vimos que hay un criterio en el cual el requisito de leer y escribir no es un requisito determinante para poder participar en una elección, porque el no saber y no saber leer y escribir se va a subsanar, por plantearlo de alguna manera, con los conocimientos, con las tradiciones, con las costumbres que tenga. Es como si hablamos de las personas ya adultas, o sea, pues Doctor, tienen más un conocimiento de la doctor, vida. Doctor, en cuanto a la edad, yo quiero comentar de que en los pueblos indígenas, el que tiene más experiencia y conocimiento son los ancianos. Entonces, yo digo que cuando una mujer anciana ocupa un cargo en las comunidades indígenas, es beneficio para la misma comunidad, porque muchas veces jóvenes actuales no, sabe leer y escribir, pero no conoce bien la identidad cultural en su pueblo, hay veces. A veces. Sí. Ok, denos oportunidad para que participen también los demás compañeros. Entonces, aquí el requisito de no saber leer y escribir, pues se va a subsanar con este tipo de aspectos, por plantear la palabra no necesariamente es subsanar, sino que tienen más experiencia, conocimientos, tradiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. ¿Algún comentario más sobre esto? Sí. Ay, perdón. Y si ven, esto que estamos planteando aquí como una síntesis, son derivados, adelante por favor, son derivados de criterios que ha establecido la Sala Superior. Entonces ya no se requiere el no saber y leer y escribir o el requisito de la edad que se establece en la propia Constitución. Cambian los sistemas normativos. Adelante, por favor. Lo que he podido observar yo como… A ver, ¿nos permiten a su compañero, por favor? Como profesionista que he trabajado en algunas comunidades. La organización que tiene cada comunidad es de que si el joven, hay veces de que lo toman, comienza a ejercer sus actividades a la edad de 14 años en una comunidad de medio indígena. Y también en cuanto a eso, para ocupar un cargo, lo que le interesa a la comunidad es de que sepa hablar, opinar, orientar, que sepa guiar la comunidad. Esos son los elementos más importantes que utilizan, ¿sí? Ahora, en cuanto a eso de saber leer y escribir, pues también en una comunidad indígena son bien inteligentes. ¿Por qué? Lo tiene que escoger una persona que más o menos sepa leer para que ocupe el lugar del secretario, para que pueda escribir. ¿Sí? Ahora, el presidente, pues no. Pero lo importante es que sepa hablar. ¿Sí? Ese es lo que es la organización de cada comunidad que hay. ¿Sí?
Ahora, también en algunas comunidades también, una ocasión estuve trabajando en una comunidad de que eligieron sus comités, sus autoridades, ¿no? Entonces, porque también la gente ya sabe de que tanto derecho, tanto hombre y mujer, y en una comunidad también en San Cristóbal. Entonces, cuando comenzaron a elegir su comité, el presidente, hombre, secretario, mujer. Y así va mezclando, depende mucho la organización. Y son muy inteligentes. Y hay veces que la mujer son más activos que el hombre, porque el hombre hay veces que queda sentado ahí, pero en cambio la mujer ejerce más sus actividades. ¿Sí? Es una regla que ¿sí? son más inteligentes y más Sí, trabajadoras entonces, las mujeres. la mujer es más activo, levanta cajas de cartón o cajas de libro y todo eso, ¿sí? Y ahí ves que el hombre queda todavía viendo ahí, ¿no? Muchas gracias. Continuamos por allá atrás y son tan amables. Si ven aquí, vamos a ver reflejados también otras síntesis de los criterios que hemos señalado. ¿Nos ayuda, por favor, si es tan amable? Sí, gracias. 8. Verificar y determinar la existencia histórica del sistema de usos y costumbres en una comunidad. Aguántame tantito ahí. Si ven, bueno, pues uno de los criterios que señala la sala superior, pues, es verificar si efectivamente ha sido usos y costumbres. Yo no podría, pues a lo mejor aquí son de distintos municipios, decir, bueno, somos una comunidad y nos vamos a elegir aquí en el Distrito Federal porque tenemos usos y costumbres. A lo mejor el ejemplo no va al caso, pero se tendrá que verificar si efectivamente las elecciones las han hecho por usos y costumbres. Si hay un criterio en ese sentido. Adelante, por favor. 9. Requisitos de validez de las consultas en las comunidades y pueblos indígenas. 10. Excepción al requisito de elegibilidad. Separarse del cargo 90 días antes de la elección. Si ven, igual en este caso, y era comentamos específicamente Sonora de un concejal de una etnia que no se sabía la fecha en que había sido designado por su propia comunidad. La Constitución nos establece en términos generales, bueno, la Constitución de la República, que habrá que separarse o pedir licencia con 90 días de anticipación al día de la elección. Pero también en algunos casos, y yo les señalaba el caso de la Asamblea Legislativa, en el artículo 122 constitucional, ni en el Estatuto de Gobierno, se establece que deban separarse con 90 días de anticipación o pedir licencia. Aquí en este caso, de manera muy específica, pues imagínense quienes están en funciones como diputados a la Asamblea Legislativa, pues tienen, no existe una equidad en la contienda electoral, pues toda vez que están percibiendo y además tienen conocimiento de su distrito electoral, tienen su casa de gestión, etcétera, etcétera, no tienen su estructura. Pero aquí no hay una prohibición todavía, que yo creo que tendría que haber una reforma en ese sentido para que todos los servidores públicos que contiendan a un cargo de elección popular se separen 90 días o cuando menos soliciten licencia. Gracias por haber seguido esta exposición. Nos vemos la próxima semana en la que les presentaremos las conclusiones del tema La protección de los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas, enmarcada en la serie Justicia y Litigio Electoral. Me despido, soy Paloma Orona García y esto fue Conócete. ¡Hasta pronto!